Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Ay, Dios mío, estoy que no quepo de emoción. Hoy tenemos un tema, un tema que me han pedido hasta la saciedad, un tema que sé que les va a encantar y que, honestamente, me tiene a mí también mordiéndome las uñas. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos. Los amamos, los adoramos, sufrimos con su separación y ahora estamos aquí, con la esperanza renovada de una reconciliación que podría ser más épica que la mismísima Senkalkap. Pero no nos vamos a quedar en la superficie. No, señor. Hoy vamos a ser detectives, analistas, expertos en el lenguaje corporal y sobre todo, fans incondicionales. Vamos a diseccionar cada rumor, cada pista, cada mirada, cada like en Instagram. Todo lo que sugiera que esos dos tortolitos podrían estar a punto de regalarnos el comeback del siglo. Si tú como yo eres un romántico empedernido, si crees que la química entre Anne y Kerem era tan real que podía tocarse, si piensas que su historia de amor fue mucho más que una simple estrategia de marketing, entonces estás en el lugar correcto. Prepárate para un maratón de análisis, especulaciones dignas de un guión de Hollywood, un poquito de drama para darle sabor y sobre todo muchísima esperanza. Antes de que nos lancemos al vacío de las teorías conspiratorias amorosas, no se te olvide suscribirte al canal. Es gratis, me ayudas un montón a seguir investigando todos los salseos del mundo turco y, lo más importante, no te perderás ni un solo vídeo lleno de chismecito premium. Y ahora sí. Dale que va. Que esto empieza. Anne y Kerem. ¿Por dónde empezar? Su historia fue un cuento de hadas moderno. Senkalkap no fue solo una serie, fue un fenómeno. Y seamos honestos, gran parte de ese éxito se debió a la química explosiva que había entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Era tangible, palpable, una energía que traspasaba la pantalla. Era magia pura. Y luego, ¡bam! Como un balde de agua helada en pleno verano, la noticia de la ruptura. Un drama, una tragedia, el fin de una era. O eso creíamos muchos. Desde ese fatídico día hemos estado viviendo en una especie de montaña rusa emocional, cual detectives privados, analizando cada interacción, cada like, cada comentario, cada estornudo. En busca de una señal, de una mísera migaja de pan que nos indicara que la llama del amor, aunque sea un poquito, aún ardía entre ellos. Y ahora, después de un tiempo que se ha sentido como una eternidad, parece que finalmente podríamos tener motivos para desempolvar el champán. La gala benéfica. ¡Ay, la gala benéfica! Ese evento se ha convertido en el centro neurálgico de todas nuestras fantasías románticas. La simple presencia de Anne y Kerem en el mismo lugar, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo catering, quién sabe, aunque no llegaron juntos y no se fotografiaron juntos, ya fue suficiente para que explotaran las redes sociales. ¿Coincidencia? Ja. En el mundo del espectáculo, mis queridos, nada es casualidad. Nada. Pero la cosa no terminó ahí. Después de la gala, empezaron a surgir rumores con más capas que una cebolla. Algunos más creíbles que otros sobre encuentros secretos, cenas privadas a la luz de las velas, conversaciones, digamos, interesantes. Una fuente anónima, supuestamente cercana a la pareja, ya saben, la típica amiga de la amiga que conoce a alguien que trabaja en la floristería que le manda flores a la abuela de Kerem, filtró información jugosísima a un conocido medio turco. Según esta fuente, Anne y Kerem han estado manteniendo contacto de forma discreta, desde hace varios meses. Meses, lo escuchan. Al parecer, la distancia y el tiempo, como dice el cliché, les han servido para reflexionar sobre su relación y darse cuenta de que, a pesar de los problemas que pudieron haber tenido en el pasado, que seamos honestos, nadie conoce realmente el amor que sienten el uno por el otro, sigue siendo muy fuerte. Y aquí viene lo bueno, esta misma fuente, con un secretismo digno de un agente de la CIA, asegura que la gala benéfica fue una especie de prueba de fuego. Una prueba para ver si aún existía la chispa. Querían ver cómo se sentían al estar juntos de nuevo, en un ambiente público, rodeados de amigos, colegas y cámaras hambrientas de salseo. Y según parece, la prueba fue superada, con creces. La tensión era palpable, sí, pero también la conexión, la complicidad, las miraditas robadas, las sonrisas nerviosas. La chispa, mis amigos, la chispa. Pero no nos quedemos solo con los rumores. Vamos a analizar las evidencias.
Porque aquí en este canal somos serios. Hay otros detalles que no podemos pasar por alto, señales que, sumadas, conforman un patrón que nos grita reconciliación a todo pulmón. Por ejemplo, el hecho de que ambos hayan estado apoyándose mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales. Andy ha estado siguiendo de cerca la carrera de Kerem en Estados Unidos, comentando sus posts con emojis estratégicos, un corazón aquí, una llamita allá, dándole likes a todas sus entrevistas. Y Kerem por su parte ha elogiado públicamente el trabajo de Andy en sus últimas series y películas, diciendo cosas como, es una actriz increíble, estoy muy orgulloso de ella, palabras que no le dirías a una simple amiga, ¿verdad? Este tipo de gestos, aunque puedan parecer insignificantes, son muy importantes en el mundo del espectáculo, y más aún cuando se trata de una expareja. Es un te sigo queriendo pero disimuladamente. Otro detalle jugosísimo, la actividad en redes sociales. Si bien es cierto que Andy y Kerem no se siguen mutuamente en Instagram, el gran pecado capital de las parejas del siglo XXI, sí que interactúan indirectamente a través de amigos en común. Likes a fotos donde aparecen ambos, comentarios sutiles en las publicaciones de sus amigos, que bien se ve la fiesta, me encanta este lugar, pequeños detalles que nos hacen pensar que la comunicación entre ellos sigue existiendo. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón, pero a nivel emocional. Pero volvamos a la gala benéfica, porque ahí es donde realmente se desató la locura. Varios asistentes al evento que casualmente tienen cuentas de Instagram con muchos seguidores, han contado que Andy y Kerem se mostraron muy amables y cercanos entre ellos, que compartieron risas y confidencias seguramente hablando de lo mucho que se extrañaban, y que incluso se les vio bailando juntos en un momento de la noche. Por supuesto, no hay fotos ni vídeos que lo confirmen, al menos no todavía, pero la esperanza es lo último que se pierde. Pero el hecho de que tantas personas hayan coincidido en esta versión de los hechos, nos hace pensar que podría haber algo de verdad en ello. Donde el río suena, agua lleva. También hay que tener en cuenta el lenguaje corporal. Los expertos en comunicación no verbal, esos genios que pueden leerte como un libro abierto con solo verte cruzar la calle, han analizado minuciosamente las pocas imágenes y vídeos que tenemos de Andy y Kerem en la gala, y han llegado a la conclusión de que ambos muestran signos de atracción y afecto mutuo. Miradas cómplices que duran más de lo debido, sonrisas tímidas que delatan la emoción, gestos sutiles que revelan el deseo de tocarse, todo indica que la conexión entre ellos sigue siendo muy fuerte. Sus cuerpos hablan por ellos. Y no nos olvidemos de los fans. Los fans. La comunidad de fans de Andy y Kerem es una de las más activas, apasionadas y obsesionadas del mundo. Han estado siguiendo de cerca todos los movimientos de la pareja, analizando cada detalle con lupa, creando teorías dignas de un doctorado en psicología del amor y rezando por una reconciliación con la fe de un santo. Y ahora, después de tanto tiempo, parece que sus oraciones podrían haber sido escuchadas. Los fans han organizado campañas en redes sociales con hashtags como #Andy y Kerem juntos de nuevo y #Kerem Andy Israel, han enviado mensajes de apoyo a Andy y Kerem, inundando sus redes con comentarios positivos, y han creado vídeos y montajes mostrando los mejores momentos de su relación, musicalizados con baladas románticas que te hacen llorar a moco tendido. Todo esto ha servido para mantener viva la llama del amor, y para recordarle a Andy y Kerem que hay mucha gente que los quiere ver juntos de nuevo. Son el motor de esta esperanza. Pero seamos realistas, también hay que ser cautelosos. No podemos dar por sentado que Andy y Kerem van a volver a estar juntos sí o sí. Las relaciones son complicadas y más aún cuando se trata de personas famosas, sometidas a la presión constante de los medios y del público. Es posible que Andy y Kerem simplemente estén intentando ser amigos, o que estén manteniendo una relación cordial por motivos profesionales, para evitar momentos incómodos en eventos, por ejemplo. Sin embargo, la cantidad de señales que apuntan a una posible reconciliación es demasiado grande para ignorarla. La gala benéfica, los rumores sobre encuentros secretos, el apoyo mutuo en sus proyectos profesionales, la actividad en redes sociales, el lenguaje corporal. Todo indica que Andy y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y si esto es así, solo podemos desearles lo mejor. Andy y Kerem son dos personas maravillosas, con mucho talento y un gran corazón. Se merecen ser felices y si su felicidad pasa por estar juntos, entonces que no se pierda más tiempo. Que el amor triunfe, que la magia vuelva a surgir, y que nos sigan regalando momentos tan especiales como los que nos dieron en Sencalcapimi.
Además, pensemos en el impacto que tendría una reconciliación en la carrera de ambos. Sería un boom. Unir sus fuerzas de nuevo sería un bombazo mediático, un éxito asegurado. No solo volverían a enamorar al público con su química en la pantalla, sino que también se convertirían en un ejemplo de superación y de segundas oportunidades. Serían la pareja del momento otra vez. Sería una historia inspiradora, un cuento de hadas moderno que nos recordaría que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y quién sabe, quizás incluso se animarían a trabajar juntos en nuevos proyectos, a crear nuevas historias que nos roben el corazón. Sería un sueño hecho realidad. Pero como dije antes, seamos cautelosos. No nos dejemos llevar por la emoción y las expectativas. Dejemos que Andy y Kerem tomen sus propias decisiones, a su propio ritmo, y apoyémoslos en lo que elijan. Si deciden volver a estar juntos, genial. Celebraremos con fuegos artificiales y pastel. Si deciden seguir caminos separados, también está bien. Lo importante es que sean felices. Y hablando de felicidad, creo que es hora de ir terminando este vídeo. Uf. Se me ha pasado el tiempo volando. Ha sido un placer compartir con ustedes todas estas noticias y especulaciones sobre Andy y Kerem. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me he divertido como una enana. En resumen, hemos analizado todos los rumores y señales que apuntan a una posible reconciliación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, después de su coincidencia en una gala benéfica. Hemos hablado de la importancia de ese evento, de las filtraciones de información, de la actividad en redes sociales, del lenguaje corporal, y del papel fundamental de los fans en todo este proceso. Hemos dejado claro que si bien hay motivos para ser optimistas, también hay que ser cautelosos y respetar las decisiones de Andy y Kerem. Lo importante es que sean felices, y que sigan brillando con luz propia. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Son lo más. Espero que les haya gustado, y que les haya dejado con ganas de más. No se olviden de dejarme en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que se unan a la conspiración, y de suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y que el amor triunfe.